Pues muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, todas las personas que se conectan en la sexta conferencia del programa Los 10 son de Derechos Humanos, inspirado en el Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, en esta ocasión hablando de un tema verdaderamente fundamental en relación con la dignidad humana y los derechos humanos que esta protege, que es romper el ciclo de la tortura, el camino que permite investigar y luchar contra la impunidad. En esta ocasión agradezco la colaboración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que justamente con el expositor José Bustamante va a estar realizando esta explicación técnica de este tema tan importante con un enfoque especializado precisamente para las personas servidoras públicas y las obligaciones que tenemos para identificar, detectar y asegurarnos de nunca ser omisos o omisas en nuestra importante implicación y necesidad de asegurarnos que tengamos una vida donde realmente podamos atender a las personas que más lo requieren en este sentido, a garantizar sus derechos humanos en todo el proceso de la justicia. Porque recuerden que la tortura no garantiza verdad, no garantiza justicia. Todo lo contrario, justamente lo que garantiza es impunidad, es violación de derechos humanos y es un reto importante al que tenemos que aspirar como sociedad, buscando y enfocándonos a modificar y, como decimos, romper este ciclo que lamentablemente hemos llevado arrastrando durante tantas décadas en la historia de nuestro país, pero que ahora, con todos los esfuerzos que realizamos, incluyendo los de esta importante conferencia, vamos a continuar trabajando para erradicar ese rezago y esa deuda histórica que tenemos en la materia en nuestro estado, en Baja California Sur y también a nivel nacional. Agradezco nuevamente también el valiosísimo apoyo que realizan Daniel Jacob y Aime Mendoza, realizando la valiosa interpretación en lenguaje de señas mexicana, justamente para continuar abonando a la accesibilidad de la información en materia de derechos humanos para las personas con sordera. Sin más, agradezco al licenciado José Carlos Bustamante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos su importante apoyo y valiosa aportación a esta capacitación. Adelante, licenciado. Muy buenos días, muchas gracias. Muy buena iniciativa esta de los 10 de derechos humanos. Como menciona, para hacer referencia y para hacer memoria de esta fecha del Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre. Soy José Carlos Bustamante Luna, soy director de Educación en Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, platicaremos brevemente sobre este flagelo, sobre este tema de la tortura. Primeramente, me gustaría con ustedes brevemente una vista rápida de qué son los derechos humanos. Son servidores públicos, por supuesto, que, y son servidores de la Comisión Estatal, por supuesto que tienen que estar familiarizados con esta que es nuestra materia de trabajo, que es los derechos humanos y la salvaguardia de la dignidad humana. Primeramente, debemos de empezar hablando de que estos derechos humanos, como bien sabemos, son este conjunto de facultades, garantías, son todas estas prerrogativas que tenemos por el simple hecho de ser personas, por el simple hecho de ser, por el simple hecho de existir. Recordando que este tipo de derechos sí están destinados a defendernos, a defender nuestra dignidad como persona, a defender también lo que es la libertad, la igualdad, y todos estos principios, todos estos derechos tienen que constituir el núcleo en el que hoy por hoy tengamos que entender lo que son los sistemas jurídicos y políticos democráticos como el de nuestro país. Asimismo, brevemente recordarles que los derechos humanos
cuentan a nivel internacional y nacional con un marco jurídico. A nivel internacional encontramos la Declaración Universal de 1948, en la que se estableció un piso mínimo, por así decirlo, de lo que son los estándares de protección a las personas y a su dignidad. Existe, como bien sabemos, todo lo que es el entramado del derecho internacional de los derechos humanos, lo que son las convenciones, pactos y demás normativas internacionales en la materia. Podemos mencionar brevemente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en el caso del tema que vamos a hablar el día de hoy, la Convención contra la Tortura. En cuanto al sistema ONU, es lo que les acabo de mencionar. En cuanto al sistema regional, encontramos lo que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Convenio Europeo también por otro lado, o la Carta Africana, que son mecanismos de protección de derechos humanos. Brevemente, recordemos que a nivel nacional, nosotros en nuestra Constitución, a raíz básicamente de lo que fue en 2011 la reforma constitucional sobre derechos humanos, encontramos elevado a rango constitucional, por así decirlo, lo que es la protección a los derechos humanos, empezando desde nuestro artículo primero. Artículo primero en el que se reconocen todos los derechos humanos consagrados en estos instrumentos internacionales y la prohibición absoluta de la discriminación. Y algo muy importante, tener en el centro del actuar del servidor público, en el centro de la política pública y del Estado, a la dignidad humana, a los derechos humanos y la dignidad humana. Tenemos que recordar que existimos, como ustedes, como nosotros, Comisión Nacional, organismos autónomos, organismos que por la vía no jurisdiccional de los derechos humanos van a hacer la protección y salvaguarda de estos derechos. Hay que recordar que nosotros emitimos recomendaciones, podemos vigilar lo que son las políticas públicas y de este modo incidir como instituciones autónomas que tenemos como visión y misión el proteger a los derechos humanos. Como principios rectores de estos derechos, de los derechos humanos, hay que recordar que tenemos la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad. Denme un momentito. Todos estos derechos humanos tenemos que recordar que son aplicados a todas las personas. A partir del año 2011, como les mencioné hace un momento, de manera sucinta, tenemos la reforma de junio de 2011 en materia de derechos humanos que representa un cambio profundo, un cambio de paradigma, le llaman algunos académicos, en cuanto es el entendimiento de nuestra cultura jurídica. En esta reforma tenemos que recordar que se establecen que todos los tratados internacionales de los que México sean parte tienen el mismo rango constitucional de los derechos que están sustentados en la Constitución. También hay que recordar brevemente que a través de esta reforma uno de sus principales aportes es el enfoque del principio pro persona, en el que tenemos que entender que tenemos que pensar siempre en la norma más protectora para la persona, aquella que sea de fundo nacional, de marco internacional o estatal en el caso de las entidades de la República, aquella que mayor protección brinde al ciudadano, a la persona. Además, tenemos que entender que el modo de aplicar todas estas normas siempre tiene que privilegiar aquella que sea más en mayor beneficio para todas las personas humanas. Esta reforma también fue ampliando las competencias de la Comisión Nacional para vigilar casos de violaciones graves, así como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que reflexionar que con esta constitucionalización que se hizo de los derechos humanos, en 2011 se obliga a todas las autoridades y asimismo a la sociedad a cambiar un poco, digamos, el chip en la materia, a vigilar más
lo que es el cumplimiento y la justiciabilidad de los derechos humanos, a tener una garantía más formal y efectiva de lo que es la dignidad humana. Sabemos como sociedad, sabemos como servidores públicos que esta, sí, que este reto de llevar la dignidad, llevar los derechos humanos, es un reto que es inacabado todavía y que a la vez, igual que la sociedad, son cuestiones permanentes, son cuestiones que tienen que ser dinámicas y tienen que ir evolucionando. Hay que recordar que para la implementación de todos estos retos, de todas estas reformas, de todas estas armonizaciones y actualizaciones normativas que atenten, no atenten, que vayan dirigidas a la salvaguarda de los derechos humanos, tiene que haber una formación constante por parte de nosotros, una formación constante de los operadores de justicia, de los servidores públicos y, por supuesto, tenemos que llevar esto, tenemos que llevar los derechos humanos hacia la sociedad. Ahora bien, en esta ocasión vamos a hablar de lo que es la tortura, de lo que se entiende por tortura, de qué entendemos por tortura, conocer un poco lo que es, cómo se ve en imagen, el marco conceptual de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Brevemente, son unas grafiquitas por ahí. Tenemos que entender que en la lucha por la tortura hay que entender primeramente la gravedad del problema. Esta gravedad nos va a llevar a tomar las medidas, a tomar las acciones como Estado, como sociedad necesarias, que en este caso fue la promulgación en el año 2017 de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Tenemos un programa nacional contra la tortura, tenemos sanciones contra la tortura, tenemos un marco interno y un marco internacional que nos va a hablar de la prohibición absoluta, de que la tortura está prohibida en todo momento y no se puede justificar bajo ningún pretexto, que igualmente se tienen que ir eliminando los obstáculos para el castigo específico y para el castigo cierto y certero de estos actos. Tomando un poco de un contexto histórico, tenemos que hablar de que la tortura en México no solamente la tenemos que ver o entender como un acto de violencia física, como un acto de violencia psicológica. Por desgracia, en nuestro país, durante mucho tiempo, esta práctica de la tortura estuvo arraigada en las estructuras de poder, estuvo arraigado en la práctica de muchas instituciones que teóricamente estaban para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía. Y este arraigo en estas estructuras de poder que históricamente la utilizaron y utilizaron el sufrimiento como una herramienta tendiente al control, al castigo, a la intimidación, a la obtención de confesiones ante una deficiente investigación. Desde el derecho internacional hay que recordar que la tortura la encontramos definida como todo acto mediante el cual se inflige intencionalmente dolor o sufrimiento grave, físico o mental. Este sea con el fin de obtener información, confesiones, como les mencionaba yo hace un momento, castigar, intimidar o discriminar a una persona. ¿Qué vamos a entender por tortura? En el marco internacional, sabemos que el Estado mexicano, al suscribir y ratificar todos los tratados, todos los instrumentos internacionales, se obliga a, desde su legislación interna, desde su trabajo interno y sus políticas públicas, a crear todo un andamiaje de protección hacia el ciudadano en contra de esta práctica, en contra de la práctica de la tortura. El Estado mexicano, nos dice la presentación, al suscribir, ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y todas estas convenciones de Naciones Unidas,
protocolos y demás, se obliga a adoptar disposiciones de derecho interno para investigar y sancionar y evitar también, por qué no decirlo, la tortura, castigo a los responsables, así como algo muy importante que sabemos nosotros, que son las garantías de no repetición de este tipo de actos. La tortura, nos dice la presentación, está prohibida en el artículo tercero de los convenios de Ginebra sobre conflictos armados. La tortura está prohibida en forma absoluta por el derecho internacional humanitario. La Declaración de la Organización de Naciones Unidas para la protección de las personas contra la tortura nos va simplemente fue un instrumento internacional avalado por la Asamblea General de la ONU que tiene como un objeto principal el promover el respeto de las personas, el promover el respeto del ser humano con el artículo 55 nos dice aquí de la Carta de la ONU y proteger el derecho de toda persona a algo muy importante, a no ser sometida a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. El fundamento jurídico, aquí nos dice, lo encontramos en este documento fundacional de lo que conocemos hoy como la protección o los derechos humanos, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo quinto nos va a hablar de la prohibición de la tortura y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estas definiciones, esta definición que está recogida en la Convención contra la Tortura de la ONU, convención que data del año de 1984, fue adoptada por nuestro país y complementada en nuestra ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura del año 2017. La tortura, la protección contra la tortura la encontramos en nuestra legislación interna desde la Constitución, en la cual se prohíbe expresamente la tortura en el artículo 22 y se garantiza el derecho a la integridad personal, el derecho a un juicio justo en un determinado caso y en esta ley general del año 2017, se amplía esta protección para reconocer que la tortura también puede ser cometida por particulares, no solamente por miembros del Estado, no solamente por miembros de las Fuerzas Armadas, de los cuerpos de seguridad, sino también por particulares. Al igual que la desaparición forzada, L- la tortura, al ser cometida por un particular con conocimiento o con aquiescencia de algún servidor público, es tipificada, es penada. E- El legado histórico en nuestro país, nuevamente regresando un poco, en nuestro país tenemos un legado histórico de violencia. Para comprender la persistencia de este flagelo, de este fenómeno de la tortura en nuestro país, tenemos que mirar un poco atrás, quizás irnos a épocas coloniales en que teníamos tribunales como la Santa Inquisición, irnos a una lógica de dominación y de desprecio por la dignidad del otro, por la otredad, en el que se fueron heredando estas prácticas a todas las élites, a todos los grupos que estaban en el gobierno, que estaban en el poder de nuestras regiones, de nuestros territorios. En el siglo XX, no hace mucho, siglo pasado, tenemos que recordar que esta práctica, la práctica de la tortura, por desgracia llegó a institucionalizarse como usos y costumbres de muchas fuerzas, de muchos grupos de seguridad y fuerzas armadas, durante el fenómeno o durante la época llamada como Guerra Sucia, más o menos en un margen de los 60 a los 80, poquito después de los 80, que fue una época en la que el gobierno mexicano, a través de estas prácticas, prácticas como la desaparición, las detenciones arbitrarias, la tortura, fue reprimiendo de una manera brutal a movimientos estudiantiles, movimientos campesinos. Tenemos casos como el de Rosendo Radilla, desaparecido en el 74, o el de Tlatelolco mismo, que nos van a recordar
esas heridas abiertas que tenemos como sociedad. Como sociedad tenemos todo ese dolor, por así decirlo, en una práctica como esta que es la tortura. Recordemos que el Estado utilizó esta práctica para callar disidencias, para callar las voces contrarias a sí mismo. ¿Quiénes deben observar la Declaración contra la Tortura? Tenemos que todos los estados-nación que se integran a esta convención, a estos instrumentos internacionales, y por tanto todos los agentes de estas instituciones, todos los funcionarios públicos pueden y deben conocer de esta normativa y deben respetar el derecho de toda persona a no ser sometido a actos de tortura. Pero vayamos, ¿qué es la tortura? Es una forma de violencia, es un ejercicio de poder destructivo que se basa en una idea de superioridad que busca causar deliberadamente al otro un daño, busca modificar o anular la voluntad de la persona que es sometida. Igualmente, esto se da en contextos muy no necesarios, muy específicos, se da en contextos de incremento de crimen organizado, se da en contextos de insurrecciones armadas, de pobreza o de agitación social. Tipo penal de la tortura, según la declaración, vamos a encontrar como sujeto activo de la tortura a todos aquellos agentes del Estado, a todos aquellos servidores públicos o personas que a instancia de un servidor público llevan a cabo esta tortura. Bien jurídico tutelado, como bien sabemos, son los derechos humanos al reconocimiento de la personalidad jurídica, la integridad física y psicológica, así como la seguridad personal de toda aquella persona que sea sometida o pudiese ser sometida a actos de tortura. Recordemos, por desgracia, que esta práctica es muy común en los lugares de internamiento, llámense ministerios públicos, llámense cárceles, llámense incluso psiquiátricos, estaciones migratorias, todos estos centros de detención. En esos centros es muy común la práctica de la tortura. Pero más atrás de este proceso, más atrás de ello, en el momento de una persona ser detenida, en ese lapso entre la detención y la puesta a disposición, es el momento donde, por desgracia, existe el mayor número de prácticas de tortura. Encontramos que, ¿qué busca esto? Busca causar daño, busca que una persona tenga sufrimientos físicos, mentales, y ¿qué buscan obtener? Buscan como fin obtener de la víctima directa o de algún tercero, un tercero cercano, un familiar, un amigo, una pareja, en fin, buscan una información o una confesión. Buscan castigarla quizás por algún acto cierto o no cometido y por intimidar a esta víctima directa o a su núcleo. Por eso ponía yo el ejemplo de los casos de la disidencia política en la que se tomaba la práctica de la tortura como un, quizás no te tocó a ti, pero te lo estoy diciendo. Hay que tomar en cuenta que hay situaciones dentro de la privación de la libertad, dentro de la detención, cuando son llevadas de manera legítima, de manera legal, que no pueden ser consideradas como tortura a la luz de la Declaración sobre la Tortura. Encontramos que los sufrimientos inherentes a la privación legítima de la libertad, lo que llaman el estrés carcelario, el solo hecho de la privación de la libertad, puede ser un evento traumático para las personas y esto puede decir, no, es que me están torturando, es que para mí esto es una tortura. No, es una detención que te causó en su momento un estrés que te causó quizás en un momento el ponerte mal, pero no porque este haya sido per se lo que buscaban los agentes que te detuvieron. Igualmente, podemos decir que la prisión preventiva o el cumplimiento de una sentencia condenatoria que restrinja la libertad, no en sí
y no per se son actos de tortura a la luz de la declaración. A la luz de la declaración, en específico, ¿qué es la tortura? La tortura va a constituir una forma agravada, deliberada de trato o pena cruel, inhumano o degradante. Es una ofensa a la dignidad humana y va a constituir una violación de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así como les mencionaba, en nuestro país, durante los años recientes, tuvimos por desgracia este fenómeno de incremento de grupos delincuenciales, de incremento de grupos del crimen organizado, del narcotráfico, para ser más exactos, y durante este periodo en el que hubo militarización de la seguridad pública, en el que hubo un ataque, algunos dicen que frontal, algunos pensamos que fue como patear el avispero, pero bueno, finalmente, en este lapso conocido como la guerra contra el narco, se fueron generando nuevos ciclos de violencia. En este ciclo, en este tiempo, este fenómeno, el fenómeno de la tortura, se fue convirtiendo en una herramienta para falsos positivos, digamos, una herramienta para poder fabricar culpables, obtener confesiones forzadas, ir sembrando miedo quizás en comunidades, en grupos sociales en específico. Casos como Tlatlaya, el caso de Lidia Cacho, son una evidencia de que la tortura, por desgracia, aún en estos tiempos más recientes, siguen siendo prácticas en algunas zonas quizás sistemáticas que tienen parte de su sustento en la impunidad, en el no castigo a los responsables de este tipo de actos. Ahora bien, hay que pensar la tortura. Ahí vemos una imagen fuerte de una persona con la espalda desnuda, con marcas, atado, sentado a una silla, y tenemos que ver esa imagen como objetivizar el cuerpo del detenido, del recluido, y el tener a la tortura, al cuerpo humano, al cuerpo de la persona, de la víctima, como un campo de batalla. Es decir, la tortura no solo va a buscar destruir físicamente a las personas, a los individuos, sino que también busca, y esto es lo que más comúnmente se intenta, quebrar la voluntad, quebrar la identidad y, por consiguiente, la dignidad de esta persona. El cuerpo humano, el cuerpo torturado, se va convirtiendo en una especie de mensaje, se convierte en una especie de anuncio, quizás por así decirlo. El anuncio es base. Esto te puede pasar si hablas, si protestas, si te organizas. Esto te puede pasar si nos traicionas. Este tipo de mensajes que son tanto para la víctima como aún más allá para la colectividad van causando cicatrices. Las cicatrices, las mutilaciones y todas estas secuelas en la psique, en el entendimiento, en el actuar de las personas que han sido víctimas, son marcas de un poder que busca imponerse a través del miedo, a través de la degradación de las personas, perdón. Sin embargo, también hay que recordar y hay que aplaudir quizás el que hay resistencia a este tipo de prácticas por parte de la ciudadanía, por parte de nosotros como servidores públicos encaminados a la preservación de la dignidad humana. Hay una, hay una resistencia a través de los colectivos, de los grupos de sociedad civil que se organizan, que buscan recordar, que buscan formas de luchar contra el olvido que muchas veces trae este tipo de actos, este tipo de vejaciones. Desgraciadamente hay que recordar que lo que no se nombra no existe. Hay que visibilizar, hay que nombrar este tipo de prácticas, hay que nombrar este tipo de violaciones a los derechos humanos, este tipo de delitos, este tipo de lucha contra el olvido, esta lucha contra la normalización de la violencia. Hay que tenerla en cuenta y hay que pensar que hay algo muy importante en la sociedad, en el colectivo.
que tenemos, que es la memoria histórica entendiéndola como una herramienta de transformación. Al nombrar la tortura, al visibilizarla, al exigir justicia, vamos rompiendo estos ciclos de silencios, estos ciclos de impunidad que mencionaba yo hace un momento, que son aquellos que le dan sustento y que le dan valor y vigencia. Un momento. Lámina nos dice que cuáles son los deberes mínimos que tiene el Estado Nacional para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la práctica de la tortura. Nos va a hablar del deber de abstención. Debe abstenerse el Estado de permitir o de tolerar la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo, el Estado debe de abstenerse de justificar la tortura por un estallido social, por una amenaza a la seguridad interna, por una inestabilidad política, por ninguna circunstancia es justificable la práctica de la tortura. También en la legislación encontramos que nos va a decir que no se puede alegar obediencia debida, no se puede alegar que fue una instrucción superior el llevarla a cabo. Ninguna de estas puede ser atenuante contra quienes llevan a cabo estas prácticas. También tenemos como parte fundamental de esta lucha para la erradicación y la sanción de la tortura, lo que es la capacitación a todos aquellos agentes policiales, a todos aquellos servidores públicos que sean responsables de las personas privadas de la libertad. Esto es para buscar que en un trato respetuoso y en el uso legítimo de la fuerza se dé el sustento para no caer en estas prácticas. La instrucción, la capacitación, la formación a los servidores públicos es hacerles entender, hacerlos interiorizar de que la tortura, perdón, está prohibida y está prohibida a través de reglas jurídicas y de directivas también internas, institucionales, protocolos de actuación y demás. También tenemos que entender que el Estado periódicamente, el Estado entendiéndolo como todos sus integrantes, tiene que examinar todos estos métodos de entrevista. Existe por ahí algo que se llaman los principios Méndez, que son para hacer entrevistas eficaces a los detenidos, que son para no caer en este tipo de prácticas como la tortura. También como Estado se tiene la obligación a través de esta declaración internacional de tipificar la tortura, por lo menos por lo menos con los estándares que nos va a marcar este instrumento internacional. Es decir, como mínimo, lo que nos marca la legislación internacional tiene que ser lo que entendamos como el castigo para la tortura. Asimismo, en todos estos instrumentos internacionales hay que recordar que se establecen definiciones claras sobre el tipo, sobre la tortura, sobre los tratos degradantes. Y también se consagra la prohibición absoluta sin ningún matiz, como mencionaba yo hace un momento. Los estados tienen en todo momento, a través de esta norma internacional, la obligación o una especie, digámoslo, de un contrato social entre la ciudadanía y entre el gobierno para trabajar en contra de la tortura. La Convención contra la Tortura, por ejemplo, va a obligar a todos los estados a prevenir, a diseñar protocolos de detención, protocolos de actuación policiales y a tener técnicas no coercitivas o que no vulneren en demasía la integridad de los detenidos. También tenemos que entender y tenemos que ver qué se deben investigar y abrir toda expediente de investigación, toda pesquisa tiene que ser de manera imparcial, de manera pronta y de manera exhaustiva. Ante cualquier denuncia creíble, se tiene que documentar las lesiones que presenta el denunciante a través del protocolo de Estambul y se tiene que buscar recabar los testimonios en todo momento con respeto a la víctima y con respeto a los testigos también.
Tenemos que entender que se debe de sancionar y llevar a juicio y se tiene que buscar llevar a juicio a los responsables. Se tienen que aplicar penas que vayan y sean proporcionales al daño y finalmente se debe reparar, garantizar una indemnización, la reparación del daño y buscar sobre todo lo que es la rehabilitación física, la rehabilitación psicológica de la víctima, que quizás esta parte de la parte emocional, la parte de la mente, sea lo más peligroso y lo más duro y difícil de reparar en las personas. Tenemos que entender que todos estos tratados internacionales que se han mencionado, todos estos tratados, todas las declaraciones, los pactos, nos van a ir hablando de los deberes, nos van a ir hablando de las obligaciones y de la investigación de la tortura. La creación de comités como el Comité contra la Tortura, el Subcomité para la Prevención de la Tortura, también son surgidos de estas legislaciones, surgidos de esta normativa internacional y a través de estos mecanismos, a través de todo este andamiaje institucional y legal que se va armando gracias al derecho internacional, todos los ciudadanos, los movimientos sociales, se pueden ir elevando casos locales a instancias internacionales. Esto es decir, llevar un caso nacional ante ya no nada más las comisiones locales de derechos humanos, la Comisión Nacional, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, las comisiones estatales, se lleva más allá, se lleva al ámbito internacional y a través de esto se busca generar obtener, por un lado, justicia y hacer presión política hacia los estados para buscar que esta presión se vaya traduciendo en reformas normativas, en reformas legales, que vayan concretando mejoras en todos los protocolos de actuación de los entes públicos. Hay que entender también que el conocimiento que se tenga a través o que tengan los servidores públicos de todo este marco internacional y nacional va empoderando y va empoderando también el que lo tenga la ciudadanía, empodera a las comunidades, a las organizaciones. Este tipo de talleres, este tipo de conferencias, la formación comunitaria en derechos humanos nos puede ir ayudando a ir creando a través de redes de solidaridad, a través de grupos de estudio quizás, nos puede llevar a la visibilización de estos casos. La visibilidad de casos ante el ámbito internacional, el elevar casos a ámbitos como la Corte Interamericana o contra el CAT que mencionábamos hace un momento, va convirtiendo todas estas historias, todas estas historias muchas veces invisibles de violación a los derechos humanos, en casos que pueden ser públicos y que pueden ser de un estudio para la no repetición por parte del Estado. Sabemos que hay retos, pero sabemos que en el derecho internacional se busca poner un freno a la tortura, a la implementación de todas estas normas, de todos estos cambios y armonizaciones legales. Siempre tenemos que entender que va a haber retos ante esto, que esto va a enfrentar el desconocimiento, va a enfrentar la falta de traductores a distintas lenguas, a distintos idiomas, va a enfrentar la falta de peritos, quizás en protocolo de Estambul, de peritos psicológicos, peritos médicos, y se va a encontrar con la necesidad de hacer seguimientos para aplicar todas las recomendaciones que se fueron dando desde el ámbito internacional. En el caso de esta Comisión Nacional, a través del Mecanismo Nacional contra la Tortura, es como se llevan a cabo las investigaciones en coordinación con los compañeros de la Coordinación de Especialidades Científicas, que son los que llegan a realizar los protocolos, los que llegan a realizar los peritajes, pero finalmente todo esto, este tipo de prácticas, de las prácticas de la tortura, se tienen
que investigar, se tienen que sancionar y se tienen que castigar. Tenemos que buscar que haya mecanismos de no repetición. En nuestra normativa, en nuestra constitución, como mencioné yo hace un momento, existen instrumentos específicos en contra o que prohíben estas prácticas como la práctica de la tortura. Esto a través de leyes, de la ley general que mencionábamos, de la Constitución, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, de los organismos públicos autónomos de derechos humanos. Todos estos son instituciones que buscan hacer efectiva la prohibición de este tipo de prácticas, de la práctica de la tortura. Igualmente, tenemos podemos dar unos pasitos hacia atrás a lo que fue la reforma que comenté hace un rato de 2011, en la que el elevarse a rango internacional todos los tratados internacionales de derechos humanos, encontramos en el artículo primero esta incorporación que decíamos de la norma más favorable al individuo, encontramos expresamente en el artículo 22 la prohibición de la tortura, de las penas crueles e inhumanas, sin excepción alguna. Igualmente encontramos que en el artículo 29 se impide que aún en emergencias se puedan suspender las garantías. Es decir, aún en una emergencia de seguridad, en una invasión, en un caso de invasión, no puede, no puede permitirse el que se lleven a cabo este tipo de prácticas. Con esta reforma, con toda esta actualización normativa, las víctimas pueden tener y pueden invocar directamente los estándares internacionales ante los jueces nacionales y asimismo los defensores de derechos humanos van obteniendo, van logrando mayores instrumentos para poder impugnar este tipo de actos de autoridad. Como les mencioné hace un momento, en el año 2017 en nuestro país, voy a cambiar de gráfica un momento, de imagen a compartir, déjenme. En un momento en lo que me peleo con mi computadora, vamos a cambiar de lámina. Ujú. Ah, ley general. Ok, ya tenemos en pantalla lo que es la presentación sobre la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura. Es nuestro marco legal y tenemos que encontrar en él el sustento de las instituciones, de las autoridades encargadas de justicia para llevar a cabo toda investigación, toda sanción y evitar, sobre todo, evitar que este tipo de prácticas sucedan. Tenemos un objeto y un ámbito de aplicación. Tenemos que ver que se establece un marco nacional e integral para prevenir, investigar, sancionar y reparar la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Aplica a todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno y se interpreta conforme a la Constitución y a los tratados internacionales de los que el Estado es parte. Tenemos como un principio fundamental de esta ley general a la dignidad humana que, como se los mencioné al principio, tiene que estar en el centro de toda norma, de toda política, en el centro de la actuación del Estado, tiene que estar la dignidad humana. En estos principios fundamentales encontramos la prohibición absoluta de la práctica de la tortura y de todo maltrato, igualmente la no victimización y la transparencia en las actuaciones. Hay definiciones claves que tiene esta ley, que es
tortura pues, es un acto que causa dolor o buscan anular la personalidad de las personas. Son tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, vejaciones, humillaciones o maltratos físicos extremos. Igualmente, como definición clave, encontramos los derechos de las víctimas. La víctima es la persona afectada. También encontramos el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, adscrito a esta CNDH y que están abajo de mí en el piso de abajo. Encontramos una tipificación específica que es la tortura se paga o se sanciona de 10 a 20 años de prisión, de 500 a 1000 días de multa, con agravantes. Hay un agravante, como en todos estos casos de violaciones a derechos humanos, hay agravantes cuando las víctimas son menores de edad, son víctimas también de violencia sexual, son gente discriminada, digamos, son grupos de atención prioritaria, aquellos que sufren esta práctica. Igualmente encontramos en esta ley general lo que nos va a decir sobre la investigación y el procesamiento, la persecución de oficio por denuncia o visita judicial. Igualmente encontramos la creación de las fiscalías especializadas que buscan o se tiende a que sean autónomas, que hagan la integración de las carpetas, que lleven a cabo el registro ante el Registro Nacional en contra de la tortura, que se lleven a cabo todos los dictámenes médicos y psicológicos conforme al protocolo de Estambul. Y también tenemos puntos en esta ley encaminados a la prevención. Encontramos que la formación, la capacitación continua de policías, peritos y demás autoridades en materia de derechos humanos y uso legítimo de la fuerza son esenciales para poder paliar este tipo de situaciones. Encontramos como temas que se tratan en nuestra ley general, detalles de la ley, la implementación, los desafíos, los avances y la importancia de la ley. Objetivos y alcance de la ley. El objetivo base es la prevención de la tortura, que es lo básico, la investigación de los casos, la sanción a los responsables y sobre todo, y nuevamente, aunque suene a disco rayado, el respeto a la dignidad humana. Esta ley, la ley general, va a detallar una definición amplia sobre tortura que va a incluir tanto el dolor físico como el dolor mental, todo aquel dolor, toda aquella, puede decirse, tortura psicológica que pueda tener la víctima, todo esto entra dentro de nuestra ley general. Todo esto siempre y cuando sea infligido por servidores públicos o particulares que actúen con conocimiento o aquiescencia de estos. Por lo tanto, usando todos estos para obtener confesiones, castigar o intimidar. Igualmente, en nuestra ley general se van a establecer ciertos protocolos, ciertas facultades que tienden a la prevención, normas para detenciones, interrogatorios y tratos dentro de los centros de reclusión o de privación de la libertad. Todo esto con una capacitación continua y permanente obligatoria para los servidores públicos en materia de derechos humanos. También esta ley va a obligar a que se utilice el protocolo de Estambul para la documentación de lesiones y traumas. Esto también para garantizar que las diligencias sean imparciales y exhaustivas. Además, se prevén penas que son proporcionales, indemnizaciones, perdón, y rehabilitaciones médicas y psicológicas. Nuestra ley general va a ser nuestro marco jurídico nacional contra la tortura, en la cual se va a proteger la integridad física, psicológica, como se desprende de lo dicho anteriormente, de todas las personas que puedan ser sometidas, garantizando, sobre todo a través de esta ley general, lo que es la prevención, la investigación y la sanción y reparación de estos delitos conforme a nuestro marco constitucional y al marco internacional de los derechos humanos. La aplicación, como se mencionaba, es hacia los tres niveles de gobierno. La tenemos fundamentada como principio rector en la dignidad humana, en la debida diligencia
en un enfoque diferencial, en una prohibición absoluta de la tortura, en una prohibición de revictimización y tener, como en todo, una perspectiva de género y de no discriminación, vuelvo a mencionarlo, y la transparencia y la rendición de cuenta que son elementales para toda política pública. Todas estas definiciones que vamos a encontrar en la ley, vamos a ver que nos va a definir a la tortura como estos actos que crean dolor, vejaciones, y también a todos, también vamos a encontrar que se incluyen conceptos en nuestra ley general como la víctima, el servidor público, dictamen médico psicológico, mecanismos de prevención, las tipificaciones, las sanciones de 10 a 20 años, como se mencionaba. Hay agravantes, hay cuestiones que pueden incrementar la pena cuando hay omisión por parte de las autoridades, cuando el que debiese investigar obstaculiza el procesamiento y la investigación a través de las fiscalías que se busca que tengan esta autonomía técnica. Se debe iniciar de oficio, se tiene que mantener un registro nacional, aplicar protocolos, proteger a víctimas y testigos, se tiene que buscar, se tiene, y como obligación quedan excluidas todas pruebas que sean obtenidas por medio de la tortura. Estas pruebas, las pruebas que sean obtenidas por medio de la práctica de la tortura, únicamente van a servir como elemento probatorio del acto en sí denunciado, es decir, de la tortura. Es decir, va a ir en contra de quien obtuvo esa declaración, esos mismos datos recabados, pues. En prevención tenemos que ver que como forma de prevención de vejación, de violación a los derechos humanos, tenemos la formación, la capacitación continua, igualmente la actualización e implementación de protocolos y asimismo toda la homologación y toda el hablar un mismo lenguaje en cuanto a la tortura, por así decirlo. Tenemos que en el registro nacional que nace a través de esta ley general, es una base de datos que tiene que estar interconectada y que va buscando recopilar información de estos casos, de estas modalidades de tortura y que tiene que estar coordinado con la Fiscalía General de la República como órgano cabeza de este Sistema Nacional contra la Tortura. También tenemos que entender que en esta ley una de sus ganancias, por así decirlo, es los derechos y las reparaciones a que tienen derecho las víctimas, el garantizar una atención médica, el garantizar una atención legal integral, el acompañamiento durante todo el proceso de reparación y buscar la reparación, perdón, integral que va incluyendo restitución, rehabilitación, compensación y sobre todo, algo muy importante que como sociedad tenemos que buscar, son las garantías de no repetición. La federación, el gobierno federal, tiene que asumir la responsabilidad subsidiaria si es que las entidades no reparan en tiempo a las víctimas. Esta ley en sus transitorios nos mencionaba que había de 90 a 80 días para la creación, armonización de fiscalías, de legislaciones y la creación de registros. También la eliminación de muchas prácticas se ha buscado a través de esta norma, a través de el combate a la tortura. Ahora bien, esto era nada más de una hora, ¿verdad? Entonces me voy un poco más rápido. Aquí en la comisión tenemos el mecanismo nacional, que esto es derivado de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, derivado del protocolo facultativo, es que se crea este mecanismo nacional de prevención de la tortura. Este mismo mecanismo va a realizar visitas regulares a todos los centros de internamiento, en todas las cárceles, en todas las comisarías, en albergues migratorios, en hospitales psiquiátricos, buscando a través de entrevistas y de la confidencialidad con las personas privadas de la libertad, conocer si fueron o no víctimas de esta práctica. Igualmente, los colectivos de víctimas pueden solicitar las visitas y aportar información para los informes que emite este mecanismo nacional.
Este mecanismo nacional contra la tortura va a actuar junto con otras instituciones nacionales, como la Comisión Nacional de Víctimas, como las comisiones estatales de atención a víctimas. Igualmente, se tiene que ver que la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales tienen que contar con unidades especializadas en derechos humanos y en atención a la tortura, y estas a su vez se tienen que coordinar con esta Comisión Nacional y con el Mecanismo Nacional de Protección de la Tortura. Tenemos así también procedimientos y garantías que buscan el acceso efectivo a la justicia, que este acceso efectivo a la justicia va a depender de la claridad y de la agilidad en los procedimientos, en la seguridad para con las víctimas o para los testigos de tortura para poder denunciar, para que estas mismas puedan recibir protección y ver sancionados a los responsables. El Ministerio Público nos marca esta ley general, va a disponer de 48 horas para integrar las pruebas iniciales, registrar lesiones y entrevistar a la víctima en un entorno libre de intimidación. Es decir, no lo van a entrevistar en el mismo lugar donde fue torturado. Bueno, sería lo deseable. Los peritos médicos y psicológicos tienen que ir documentando el daño físico y emocional, y se tienen que recopilar evidencias y testimonios. Todo acto de investigación se debe regir por los principios de prontitud, imparcialidad y exhaustividad. Igualmente, hay que recordar que esta ley general va a marcar la exclusión de toda prueba y el principio, podemos decir, de no tortura. Toda documentación, toda confesión, toda prueba derivada de tortura queda fuera de cualquier juicio, de cualquier negocio jurídico. Tenemos como medio de protección contra la tortura, tenemos el amparo como la parte judicial de protección, tenemos a las comisiones de derechos humanos como la parte no jurisdiccional de protección. Tenemos que entender que a través de esta legislación se busca un empoderamiento social, se busca que los colectivos, que las víctimas conozcan todos estos procedimientos que marca la ley, esto para poder ser una especie de agentes de cambio en favor de la propia justicia para sí mismos. Es necesario recordar que la lucha contra la tortura no tiene que agotarse con la pura normativa, con la pura promulgación de leyes, con la pura existencia de convenios. La verdadera transformación es ver que como sociedad, como tejido social, todas esas heridas que fue provocando esta práctica de la tortura queden sanadas, queden cerradas, que se busque, nuevamente lo menciono, tener a la dignidad humana ahí, aquí, en el centro de nuestra actuación, en el centro de la actuación de las instituciones y de la actuar de la justicia. Tenemos que entender que es necesario que toda la letra legal, que todo el marco normativo sea traducido y sea accesible a todo el ciudadano, que toda la coordinación institucional y todos los presupuestos y los protocolos sean sensibles a la ciudadanía, a su lenguaje, a su contexto social. Tenemos que recordar que el análisis de contexto es esencial en casos de violaciones a derechos humanos. La capacitación continua, el fortalecimiento de la supervisión son elementos y son avances que se buscan a través de esta ley y de mejorar esta ley general para prevenir y sancionar la tortura. Un momento. La erre- para ir terminando, nada más mencionarles que la erradicación de la tortura es es necesaria para fortalecer la democracia.
mediante la transparencia, la participación y poder tener una cultura de derechos humanos, una cultura de paz. Se tiene que ir cerrar este tipo de prácticas y me gustaría para ir cerrando, para cerrar esto, recordar y hablar de que todo este marco jurídico internacional contra la tortura es imprescindible conocerlo. Es imprescindible también reconocer que tenemos como sociedad que acudir a nuestra memoria, acudir a la memoria histórica que se tiene que constituir como una columna vertebral de toda una estrategia de prevención y sanción. Hay que recordar que sin memoria todos los instrumentos, todas las leyes quedan en el vacío, quedan como textos formales que no tienen un arraigo en el quehacer de los servidores públicos, ni mucho menos en la conciencia social de la ciudadanía. Esta memoria histórica en contra de la tortura la vamos a encontrar al encontrar justicia, al recuperar y preservar los testimonios de las víctimas, porque a través de estos testimonios, de esos archivos, esos expedientes quizás, podemos documentar patrones, revelar complicidades, ir visibilizando cuáles han sido las omisiones del Estado, omisiones que se institucionalizan a través del Estado. Cuando hablamos de investigaciones oficiales, tenemos datos que son impactantes en nuestro país. Tenemos cerca de 4.600 investigaciones en materia de tortura y solo el 0,1% de ellas han sido judicializadas. Cifras que nos hablan de la impunidad, de la falta de denuncia tal vez y de la falta de investigaciones exhaustivas y investigaciones que sean con enfoques transversales y de derechos humanos. Esta memoria histórica, estos archivos, estos relatos, estos registros tienden y tienen que ir tendientes a romper el silencio impuesto y a mantener la exigencia que cada víctima a través de esos expedientes, de esos números de investigaciones, hacen, el no quedar en el olvido. En nuestro país hemos fortalecido toda esta arquitectura, toda esta normativa, se han ratificado protocolos, se han ratificado, se han sacado leyes generales, como la ley general de que estuvimos hablando, pero sin embargo, la eficacia de todos estos instrumentos va a depender de que nosotros, la sociedad, de que nosotros, servidores públicos, las instituciones, no permitamos la amnesia, no permitamos que la amnesia sea una defensa de los grupos que llevan a cabo esta práctica contra su responsabilidad. Tenemos que recordar que la memoria se va a nutrir de la formación eficaz de los policías, de la formación eficaz de los compañeros de las Fuerzas Armadas, de todos los servidores públicos, los juzgadores de justicia. Cada caso que estos van documentando va aportando indicios, va aportando rutas de mejora que tenemos como sociedad que ir incorporando para hacer de todo esto, para hacer de todas estas actuaciones, protocolos y expedientes, ir haciendo aprendizajes sociales, ir haciendo áreas de oportunidad para poder llevar esta norma, poder llevar estas leyes más allá y poder tener espacios para quizás decirlo, la esperanza de no seguir cayendo en este tipo de prácticas. Me comentaron que esto era de 1 hora y pues creo que la hora se cumplió. No sé si tienen comentarios, no sé, es más, no sé si hay alguien ahí. Aquí estamos todas y todos, el pecado José Carlos Buscamantes. Es que de repente vi nada más una Muchísimas silla gracias. vacía por ahí. Al contrario, muchísimas gracias por Dije, ya esta los dormí a todos. importante, con un tema tan crucial como lo es el combate a la tortura, que necesitamos, por supuesto, las obligaciones y el cumplimiento que tenemos como personas servidoras públicas de hacer este cambio. Evidentemente es crucial y es un asunto que
no puede aburrir a nadie jamás. Agradezco muchísimo, licenciado Bustamante, por esta importante y valiosa capacitación que nos ha brindado en esta mañana. Y como bien lo decía, la memoria es indispensable. Tenemos que combatir la amnesia, tenemos que documentar cada caso y, por supuesto, apostar al efecto transformador que brindan las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos, tanto la estatal como la nacional. Por ejemplo, recordarles que pueden atender a la recomendación 62025, donde pues identificamos y documentamos, se acreditó lamentablemente pues estos tratos que no garantizaron la integridad de una persona que se encontraba pues internada por un delito que había cometido, una persona privada legalmente de su libertad, pagando la sentencia por el delito que cometió. Sin embargo, se le asignó un custodio que pues era familiar de la víctima del delito, de la persona que se encontraba internada y realizaba estos actos que le golpeaban, y por supuesto con ello violó los derechos humanos. A través del efecto transformador de esta recomendación 62025, la Comisión Estatal de Derechos Humanos generamos, por ejemplo, el mecanismo de identificación de vínculos, en donde ahora el centro penitenciario tiene que garantizar no poner personas relacionadas en este sentido con las víctimas de los delitos a cargo de los custodios de las personas que se encuentran internadas en un centro penitenciario. Entonces, pues este tipo de efectos y transformaciones, esta visión que tengamos en el compromiso irrestricto de no permitir que queden impunes las violaciones a derechos humanos o los delitos como lo son estos tan graves de tortura que afrontan y afrentan nuestra dignidad, no solamente de la persona y de la víctima que lo vive o lo sobrevive, sino que también a toda la sociedad en conjunto, porque aspiramos a construir sociedades más justas y equitativas para todas las personas. Entonces, muchísimas gracias, licenciado Bustamante, por esta colaboración que realizamos en esta ocasión con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De igual manera, agradezco a Daniel Jacob y a Aide Mendoza por su valiosa interpretación en el lenguaje de señas mexicana, y pues les invito a recordar entrar en el siguiente mes. No nos toca el 10 exactamente, nos toca el 11 por cuestiones de fechas en el calendario, pero recuerden, el 11 de agosto estamos acá nuevamente con un nuevo tema de importante interés en actualización en materia de derechos humanos. Recuerden, por favor, también contestar la encuesta en el enlace de salida para que puedan identificar cómo creció su conocimiento a raíz de esta importante capacitación. Muchísimas gracias por acompañarnos y estamos pendientes. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a nombre de la Comisión Nacional. Gracias por acercarse a nosotros. Excelente día.